La forma de trabajar esta siembra de plátano desde un punto de vista sustentable, pues surge a partir de, obviamente, pues la formación académica ecológica que en este caso este servidor tiene, y esa preocupación constante de trabajar en pro de la conservación de los recursos naturales y en este caso a través de la agricultura. La Canavalia ensiformis es superior en cuanto a la parte práctica de trabajar con las plantas. Es una planta sumamente resistente a las plagas, resistente a la sequía, resistente a la humedad, resistente a la sombra y resistente a condiciones del suelo pobres. En ese sentido es una planta que trabaja por sí sola y no necesita un insumo de tiempo de parte del agricultor en términos de atención, como quizás necesiten otras especies que se utilizan con estos mismos propósitos. Lo primero que hicimos en esta finca, un predio más o menos de 5 cuerdas de terreno, fue el incorporar la utilización de las plantas cobertoras, y en este caso específicamente la de Canavalia, o el Jack Bean, como la llaman en inglés, de la Canavalia ensiformis, y trabajamos los predios. Se hizo una labranza inicial para eliminar las malezas, las hierbas y el pasto, y entonces se sembró la Canavalia directamente al suelo. Entonces esa Canavalia se dejó desarrollarse en los predios de terreno por alrededor de 6 meses, cuando llegamos hasta la última fase, donde se cosechó semilla de la Canavalia, y luego de esa cosecha pues entonces se incorpora las plantas de Canavalia al terreno mediante un arado o un rastrellado, ¿verdad?, con el tractor, que es una muy buena opción porque además de ser una planta bien vigorosa en todos los sentidos, al momento de incorporarla al suelo es una planta bastante quebradiza y no tenemos problemas, ¿verdad?, de que a veces se nos presentan con otras plantas que son más fuertes en términos de esa estructura del tallo o de las hojas, que se nos enreda en el arado o en el implemento que estemos utilizando. Así que a esta distancia de 2,5 pies por 2 pies, pues es una distancia que se puede utilizar para sembrar la Canavalia de forma tal para luego incorporarse al terreno, ¿verdad? Sin embargo, una de las observaciones, según hicimos anteriormente, es que la Canavalia va a tener la capacidad de sobrepasar este estado, o sea, y de convertirse en la especie clímax, si queremos decirlo en términos ecológicos, ¿verdad?, de este mini ecosistema aquí que tenemos, ¿verdad? Ya esta parte aquí tiene casi un año de edad, y lo que vemos principalmente es la Canavalia, que obviamente se sembró, y la melantera áspera, que es esta planta que está aquí, que se dio silvestre, ¿verdad? Y esto lo vimos repetido en todos los demás predios donde se dejaba pues la Canavalia funcionar por sí sola, y veamos esa integración de estas dos especies, la Canavalia ensiformis y la melantera áspera, que aparentemente pues, es una planta buena productora de néctar, donde los polinizadores pues siempre están visitando las flores, lo cual es un buen indicio, ¿verdad?, de aumentar la biodiversidad dentro de lo que es el sistema agroecológico. Ahora cuando trabajamos de nuevo luego de la incorporación de la Canavalia, uno notaba desde el hecho de uno utilizar el tractor. O sea, el tractor trabajaba con menos esfuerzo. No estamos hablando de estos cospes de tierra que son característicos de este tipo de suelos así plásticos, ¿verdad?, como los que tenemos aquí en Gurabo. Y eso simplemente es con una generación o con un ciclo de Canavalia, que obviamente todo eso puede seguir aumentando según se vayan incorporando más ciclos de la utilización de la Canavalia y otras cobertoras en el lugar. Luego lo que hicimos fue incorporar la utilización de la Canavalia a la par o intercalada con el plátano, que consistió básicamente de haber tirado esa semilla en el centro de la calle del plátano, esperar a que se diera la Canavalia. Al inicio tuvimos la misma preocupación de que el pasto de momento empezó a verse que invadía
el espacio de la siembra del plátano. Pero poco a poco la Canavalia fue desplazando esa maleza hasta crear una cubierta en esa calle del plátano que primero no interfería en términos de competencia por luz, en ese sentido con el plátano, porque no compartían el mismo espacio. Además el plátano pues crece hacia arriba, son otros hábitos de crecimiento. Y sí proveía a esa calle de plátano la producción de biomasa in situ del lugar de la siembra del plátano, y una producción de biomasa, y por ende en el caso de esta que es una leguminosa, de producción de una biomasa rica en nitrógeno, control de erosión por parte de la precipitación que hubiese caído, hábitat para distintos organismos, insectos, etc. Y el control de hierbajo o de maleza en ese centro de la calle, lo cual nos presenta a nosotros los agricultores de plátano pues una ventaja en el hecho de no tener que gastar en insumos como herbicidas que a su vez contaminan el suelo o pudieran estar asociados a dañar de alguna forma el cultivo principal, y obviamente pues el gasto económico que implica la utilización de este tipo de químicos. Otra de las observaciones que vimos en la utilización, en esta experiencia de utilizar la Canavalia como cobertora dentro del platanal, es que esa estructura de ensamblaje o de raíces del plátano la observamos llegando hasta acá, hasta el medio de la calle. Y son raíces vigorosas, raíces finas, que tienen mucho filamento, ¿verdad? Que presumimos que es de absorción, nos sirven de absorción de nutrientes y de otros recursos como el agua. Las vimos presentes siempre debajo de ese dosel de la Canavalia. Esta siembra de plátano aquí ha recibido 3 aspersiones de fungicidas en toda su fase, que ahora mismo esta plantación tiene alrededor de 6 meses de edad. 3 aspersiones. Normalmente las recomendaciones para la aspersión de fungicidas en contra de la sigatoca negra es en cada ciclo de 15 a 21 días más o menos. Por lo tanto, pues son varias aplicaciones durante todo este ciclo. Durante todo ese tiempo, la incidencia de sigatoca básicamente se vio reducida a lo que pudiéramos decir el umbral del efecto de las plagas en las plantas. Así que en este asunto de la utilización de la Canavalia, presumimos que tiene alguna correlación, y esa correlación probablemente se deba a un efecto de que estas plantas están mucho más vigorosas, saludables, por el mero hecho de tener esa estructura de raíces, ¿verdad? Básicamente intacta. Pues aquí una de las características que también observamos de la Canavalia es que ella es resistente a la sombra, ¿verdad? Ya en este momento del platanal, el plátano cerró, por lo tanto pues produce la sombra que vemos dentro del platanal. Y en este caso pues la Canavalia lo que hace es que cambia su porte de crecimiento y tiende a ser más vainoso. Por lo tanto pues la planta se adapta a la sombra, en este caso sigue produciendo biomasa, sigue fijando nitrógeno, aún estando en la sombra. Al fin y al cabo lo que buscamos es, por definición, la sustentabilidad de las prácticas agrícolas que nos permitan trabajar de aquí a un futuro pues más lejano, sin seguir deteriorando el recurso más preciado de la agricultura, que es nuestro suelo.